Queridos hermanos y amigos de Creciendo en la Fe, que alrededor del mundo nos acompañan en este momento, en que en una nueva entrega de nuestra serie de videos Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, donde te hablamos de Dios y te llevamos a hablar con Él a través de esa promesa de la oración que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo para, estando aquí en la tierra, reunirse con nosotros cada vez que dos o más nos ponemos de acuerdo para pedir a nuestro Padre. Gloria a Dios. Hermanos, la gran pregunta que tenemos que hacernos y que hacerle a nuestra mente y a nuestro corazón: ¿cómo estoy yo con relación a mi preparación para ese encuentro que algún día, no sabemos cuándo, vamos a tener con Dios después de la muerte? Y no nos gusta hablarlo, y no nos gusta conversarlo, y ni siquiera pensarlo, y nos aterra. Y ese temor, ¿saben por qué es? Porque no creemos a Cristo, aunque decimos yo creo en Dios. No le creemos a su promesa de una vida nueva, esa que costó la vida de Jesucristo, la vida del Hijo de Dios, con sangre, con dolor, con desprecio, con azotes, con burlas, con abandono, con traición, con salivazo, con bofetadas. No fue fácil, hermanos, el precio que pagó Cristo para devolvernos la vida, esa que venció nuestro Señor con su sangre, con la gloriosa resurrección. Y en esta ocasión vamos a meditar un poco acerca de cómo los sentidos del ser humano llevan por caminos de condenación cuando los utilizamos indebidamente. Y claro, vale recordar que los sentidos, todos lo sabemos, ¿no? Es todo lo que percibimos a través de los 5 sentidos: la vista, los oídos, el tacto, el gusto, y todos esos sentidos que son parte de nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Tomás? A Santo Tomás, uno de los discípulos de Cristo, a pesar de que conoció a Cristo y a pesar de que vio que Cristo pudo hacer cosas que nadie ha hecho. Sin embargo, Tomás, como no pudo verlo con los sentidos que cuenta el ser humano para existir sobre esta tierra, y dijo Tomás: si no meto mi dedo en su costado, no lo voy a creer. Y qué bueno que pasando unos días Jesús se presentó a Tomás, y cuando Tomás lo vio, entonces ahí sí se postró de rodillas: Señor mío y Dios mío. Y Jesús, con mucho dolor, le dijo: Tomás, porque ves, has creído. Dichoso aquel que sin ver cree. Y estamos llamados tú y yo, mi hermano, a creer. Los sentidos son una doble arma, hermanos,
Por ejemplo, la capacidad que tenemos de pensar, de razonar, de decidir, de actuar. ¿Cuántas veces nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros pensamientos vienen viciados de nuestras propias conclusiones, que a su vez son influenciadas por la perversidad del maligno? Y cuando hablamos de la perversidad del maligno, podemos tomar como ejemplo una decisión de no amar a aquel que me trató mal, o de no llamarlo en una ocasión especial de su vida. ¿Y por qué ustedes creen que pasa eso? ¿Ese es el amor que Dios nos invita a vivir? No, porque entonces ya ahí está ese veneno que Satanás pone en nuestro corazón, producto de nuestra libertad. Y basta mirar alrededor, miren su entorno, miren la familia, miren el pueblo, miren el mundo. Si tuviesen que medir en qué lugar está el amor del mundo, cuánto amor realmente se comparte entre los seres humanos, y no lo que se llama el sexo. Eso no es amor, eso es sexo. Amor es Dios, y Dios es amor, y el amor es una fuerza que va más allá de cualquier acto carnal. El amor sobrepasa nuestra capacidad. El amor al que Dios nos invita ni siquiera lo podemos comprender hasta que nos proponemos seriamente, con voluntad, acercarnos a Jesucristo, orar frecuentemente con Jesucristo, conocer la palabra de Dios y vivir nuestra vida agradándolo. Así como usted muchas veces vive su vida para agradar a sus padres, para agradar a su esposa, a su esposo, para agradar a sus hijos, para agradar a su novia, para agradar al jefe y para agradar a aquel que le convenga porque le interesa o porque tiene algún plan o algún propósito. Y allí nos preguntamos, ¿y cuánto interés tenemos en conocer a Dios cuando ni siquiera tenemos el tiempo para meditar, para rezar, para leer su palabra y para practicar el amor que Dios nos invita? Desde Creciendo en la Fe, el canal de Dios en YouTube, mi hermano, mi hermana, lo único que pretendemos es invitar en medio de nuestra libertad, esa que Dios nos dio, que fue voluntad de nuestro Señor, háganlos libres. Y el que se acerque a mí por fe, encontrará los beneficios de mi reino. Así piensa Dios. Y ninguno somos obligados por el Señor a creer, hasta que en su gran misericordia nos permite, por un amigo, por un mensaje, por un dolor, por un sufrimiento, por una pérdida, por una bancarrota, por una situación que nos roba la paz, la alegría y esa autoindependencia que nos sentimos muchas veces, que sobrepasa nuestra capacidad de ser humildes y de ser sencillos, para llevarnos a ser soberbios, perversos y hasta asesinos. ¿Y saben qué es lo más triste, mis hermanos? Que esas almas, cuando están endemoniadas, usted le puede hablar, usted le puede tratar de hacer entrar en razón, pero son tantos los demonios que azotan a ese cuerpo y a esa alma que se hace imposible. Y entonces es allí donde la oración nuestra con humildad a Dios por ese hermano endemoniado juega un papel muy importante.
Y vamos a analizar por qué los sentidos. Imagínense la lengua. Dice nuestro hermano Santiago en la carta de Santiago, en el Nuevo Testamento, que la lengua fue encendida por el mismo infierno y que es como un fosforito capaz de incendiar un gigantesco bosque, causar mucho dolor. Imagínense los ojos. Nuestra mirada cuántas veces nos hace pecar, ya sea por imprudencia, por ira, por curiosidad, por intriga y tal vez por desprecio en muchas veces. Y seguimos con más, mis hermanos. El oído. Cuántas cosas escuchamos y que sin saber si es cierto o mentira repetimos sin ningún grado de compasión ni de respeto. Así como cuando vemos cosas que no nos competen, enseguida sentimos gozo y placer en divulgarlo para causar dolor, desgracia y tristeza en algún hermano o en alguna hermana. Imagínense la carne. Hermanos, esto es solo para que nos demos cuenta de la voluntad de Dios, porque lo que hacemos aquí en Creciendo en la Fe es analizar cómo hablaría Dios en nuestros tiempos acerca de su voluntad, acerca de su palabra. Imagínense hoy, 2017, cuántas mujeres cumplen con ese juramento que hacen delante de Dios en el altar, de seguir a su marido en la buena y en las malas, en la tristeza y en la alegría, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe. Hermanos, estamos en un 70% de promedio de divorcios. Es decir, de cada 100 matrimonios, 70 se destruyen. La mayoría por dinero, la mayoría por infidelidad, la mayoría por falta de amor, por falta de fe y de misericordia. Porque ahora es más fácil cambiar el esposo por uno que tenga una mejor chequera, o por uno que esté más saludable, o por uno que esté más interesante, sin importar cuánto nos aparta y cuánto nos aleja de Dios. Pero sacamos la conclusión inmediatamente: yo tengo derecho a ser feliz, esta vida es una y la vivo a mi manera. Y así somos. Entonces imagínense ustedes hacia dónde nos dirigimos como humanidad. ¿Hacia dónde vamos? En el mundo hay dos caminos, el que lleva a Cristo y el que lleva a la perdición. ¿Cuál está siguiendo el mundo? ¿Y cuál quieres seguir tú? Porque el hecho de que el mundo lo siga no quiere decir de que todos tenemos que seguirlo. Está en ti, en tu voluntad, en tu deseo de creer a Cristo, aunque no lo ves. Pero ¿saben algo? Que cuando nos decidimos buscar a Cristo seriamente y nos acercamos a Él a través de la oración, leyendo su palabra, clamando de que nos toque y que nos permita conocerlo, son grandes las cosas que pueden ocurrir. Claro, nadie tiene tiempo para perder el tiempo creyendo en esas cosas que no se ven. Como nuestros ojos no son capaces de verlo, la gran mayoría poco le importa y poco se preocupa. Y como no causa placer, y como no es dinero, y como no es fiesta, y como no es sexo, y no da ningún beneficio, aparentemente por ahora, ¿quién, mis hermanos? Y les hago esta pregunta: ¿cuántos en su familia, señora, señor, papá, mamá, o usted que tuvo la tarea de educar a un ser humano,
¿Cuántos en su familia aceptan, reconocen, aman, honran y viven su vida según la voluntad de Dios, amando y perdonando y en una constante oración? ¿Cuántas veces en su familia se reúnen para que papá, mamá y todos los hijos y todos los que viven en el hogar y los vecinos y los que quieran acercarse, aquellos que usted invite, cuántos de sus hijos aman a Dios como Dios espera? ¿Y cuántas veces en su familia usted enseñó a sus hijos desde niños a reunirse 2, 3, 4 o quizás todos los días, a hacer una oración, a leer y meditar la palabra de Dios, a hablar bonito en el hogar y a fomentar el amor y el perdón, a comer en familia, a preocuparnos por aquel familiar que está triste, enfermo, por aquel que llora, por aquel que sufre? Y no solamente el familiar de sangre. Somos una familia en Dios, en Cristo, hijos del mismo Padre. ¿Cuántos hermanos de tu prójimo has ayudado cuando has visto que has podido o que han necesitado? Acuérdense aquel momento de la palabra de Dios de la viuda. ¿Se recuerdan? Iban todos los maestros de la ley y los ricos a poner de lo que les sobraba de su dinero, y ponían mucho dinero porque eran personas con mucho dinero. Sin embargo, vino una mujer con sus 2 hijos, viuda, y solo puso unos centavitos. Y Jesús, para enseñar a aquel pueblo de entonces y también a nosotros, dijo que la que más había dado era la viuda, a pesar de que dio centavos. ¿Y saben por qué? Porque una viuda en aquella época ni trabajaba, ni tenía quien le diera. Por eso Jesús insistía: ayuden a las viudas y a sus hijos huérfanos. Porque dio de lo que no tenía, dio los centavos que quizás eran para la comida de sus hijos. Y dijo Dios, lo dio porque confió y dio porque sabía que nuestro Señor no la iba a abandonar. Y tú, hermano, ¿cuánto estás dispuesto a dar? Y no solo del dinero. ¿Cuánto estás dispuesto a dar en cambiar ese mal carácter? En cambiar esa manera de hacer trampa. En cambiar esa manera de engañar a tu esposa. En cambiar esa manera de mentir. En cambiar esa manera enferma de ir hablando mal de todas las personas, solo para tú sentirte bien en tus complejos y en tu miseria. Pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y con poner una carita de nobleza y una carita de oveja siendo un lobo, ya nuestra conciencia nos ayuda a sentirnos en paz. Pero va a llegar un día en que va a ser tan difícil sentirnos en paz por tanta maldad, que entonces habrán tormentos, angustia, sufrimiento, dolor. Y una gran pena en nuestro corazón que no nos permitirá sentir paz por tanta maldad, por tanta injusticia, por tanto desamor, por tanta indiferencia. ¿Y saben qué, hermanos? Se paga por donde más nos duele. Porque pareciera que, aunque no lo podemos entender, es el dolor el que nos postra a los pies de Cristo. Es el sufrimiento, el llanto y las desgracias las que nos hacen acercarnos a Cristo. Y no lo podemos entender. ¿Cómo es que Dios, siendo amor, el dolor es el que nos acerca a Dios? Y entonces allí se nos olvida toda la soberbia y la arrogancia y la mezquindad y el egoísmo y la maldad y la envidia y el rencor que tanto dolor causa en las almas, a punto de llevarlas a la perdición, que está reservada para aquellos que no son capaces de amar, de creer, de confiar y en esperar,
y esperar en Dios, en su palabra, en su promesa, en su verdad. Está en ti, está en mí, pero somos sordos, somos tercos, testarudos, incrédulos, asediados, persuadidos e influenciados por Satanás, porque ese es su propósito, que perdamos el reino así como él fue expulsado, porque se enfrentó, porque retó, porque se apartó y abandonó a Dios. Y con él se fue 1/3 de los ángeles de Dios, que son los demonios dispersos por el mundo para causar la perdición de las almas. Y vamos otra vez con el tema de los sentidos. ¿Cuántos hermanos prefieren ir a verse con un brujo, que es ese hermano o esa hermana dominado por el demonio, que se reúne con los demonios de Satanás? Acuérdense, los ángeles caídos de Dios, que si bien te pueden dar algo aquí en la tierra, material, o algún amor que tú quieras, es a cambio de dolor, de sufrimiento, de llanto, de miseria, de perdición y de oscuridad. Porque Dios es el único que tiene el poder, la autoridad y la omnipotencia, como lo establece la Sagrada Escritura, desde nuestros profetas hasta la llegada de Jesús y después con las cartas del Nuevo Testamento, donde Pablo tuvo una gran responsabilidad, inspirado por Dios, para dejarle a los pueblos una gran verdad de cómo vivir y cómo organizarse amando a Dios y agradando a Dios, con el único propósito de que tú y tu descendencia y todas las generaciones un día podamos ocupar un lugar allá en el cielo, podamos ganar un terrenito en ese reino nuevo y maravilloso donde vive Dios. ¿Cuántos hermanos prefieren ir donde un santero, donde un brujo, donde un espiritista, a condenar su alma, a perderse en la tiniebla, a actuar con malos sentimientos y hacer cosas espantosas que no están dentro del plan divino, ni Dios las dejó autorizadas? Pero la gran mayoría vive de brujo en brujo, perdiendo su salvación, perdiendo su alma, contaminando su cuerpo, alma, mente y corazón de la pudredumbre del diablo. Y abundan. ¿Y cuántos y cuántas que acuden a ellos? Pero ¿cuántos y cuántos acuden a Dios? A buscar el amor, a buscar la compasión y la misericordia. Hermanos, tenemos que repetir cada día esto: cómo me uno a Dios, cómo me acerco a Dios, cómo transformo mi vida y cómo puedo comprender todo esto. Cuando el mundo me dirige por un camino totalmente distinto, por un camino que no conduce al cielo, sino por un camino que conduce al placer de la carne, a los lujos, a la comodidad, al odio, a mi desarrollo personal, a ser el mejor, el más próspero, a ser reconocido por el mundo. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que la gente del mundo reconoce? El que más dinero acumula, el que mejor posición ocupó. Sin embargo, muy claro dijo Dios: mi reino no es de este mundo. Y para entrar al reino de los cielos, dijo el Señor, que todo aquel que se engrandezca en medio de los hombres será humillado delante de Dios, y todo aquel que se humille en medio de los hombres será engrandecido y enaltecido allá en el reino de nuestro Padre, donde vive Dios. ¿Y cuántos lo creemos? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a la vida cochina que llevamos? A esa vida de mentira, de vanidad, de lujos, de prendas, de marcas, de placer, de vicio, de corrupción, de inmoralidad, de desamor.
Esas vidas llamadas egoístas, egocentristas, donde yo y yo y yo y yo y yo. El final, solo Dios lo conoce, pero escrito está. Las instrucciones para entrar al cielo, Jesús muy claro las ha dejado. Vamos a leer el Evangelio de nuestro Señor, vamos a leer a los profetas, vamos a leer a Pablo, a Santiago, vamos a leer las cartas del Nuevo Testamento. Quizás, mis hermanos, en este nuestro afán porque todos podamos creer, nos parezca aburrido y cansón. Qué pena porque un día cuando termine nuestra vida aquí en la tierra, vamos a estar al frente de Dios, los que creímos y los que no creímos. Unos para ser bienvenidos al reino de los cielos y otros, como dice la parábola de la hierba mala, ser como la zarza, arrojados al fuego que nunca se apaga. Y ojo, nuestros hermanos protestantes, estos hermanos en rebeldía desde que Lutero, aquel obispo católico que dividió la Iglesia Católica, en este año 2017 se cumplen 500 años de que aquel obispo, seducido y asediado por el demonio, porque quería brillar, quería tener méritos en la iglesia, no estaba de acuerdo con lo que ocurría y no supo cambiar las cosas de la mejor manera como lo hubiera hecho Dios, sino como actúa el hombre en su gran mayoría, impulsado por Satanás, lleno de soberbia, lleno de altivez, lleno de desprecio y con mucha ira y con mucha soberbia, al punto que nuestros hermanos protestantes, a pesar de que eso fue hace 500 años y que Jesucristo se elevó al cielo hace 2000 años, y hace 2000 años dejó a Pedro encargado de apaciguar sus rebaños aquí en la tierra, le entregó la responsabilidad de predicar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo, Hijo de Dios, que murió, que resucitó, promesa del Padre para que entonces tú y yo, después de la muerte, tengamos vida. Nuestros hermanos protestantes tienen este año 500 años y después su gran orgullo es pretender hacer creer, lleno de soberbia, de arrogancia y de groserías, porque desprecian a María. Sacan sus conclusiones de que los católicos adoramos imágenes. El diablo perfectamente en ellos, cegándoles la verdad. 1517 años después que la Iglesia de Jesucristo, con todas las imperfecciones que pueda traer la carne del hombre, porque hermano, la Iglesia eres tú y soy yo y son todos los hombres y mujeres que han existido, eso es la Iglesia. Y cuando decimos la Iglesia me decepciona, es el hombre, no es Dios. Y si tú te quieres apartar del camino de salvación por la maldad, por el pecado y por la miseria de aquellos que se comprometieron con Dios a llevar la verdad y a predicar el amor y la buena nueva de nuestro Señor, es tu decisión perderte. Porque el cura, porque el pastor, porque el obispo, porque Lutero, el que haya sido, eso es carne. No somos divinos, divino solo es Dios. Está en ti una vez más. No dejes que la soberbia te sumerja en la perdición. No dejes que la soberbia nos siga acabando. Mira el mundo. Mira la miseria del mundo. Mira el hambre. Mira las enfermedades. Mira cuántos mueren a diario que no te enteras porque la noticia no dice toda la desgracia. Cuántos niños son abusados, violados, asesinados en países donde ni siquiera hay ley para defenderlos. Y fuimos llamados por Dios para vivir todos por igual. Y entonces nos preguntamos por qué el mundo está como está, podrido en miseria, en maldad, en egoísmo, en hambre, en mentira, en deseos de dominación.
donde te matan y donde mandan a matarte, como quien decide matar una hormiga o un zancudo o un mosquito. Queridos hermanos en Dios, Cristo clama que podamos escucharle. Cristo clama que podamos interesarnos en estudiar su palabra y conocer su verdad. Cristo clama que podamos postrarnos ante Él en oración y con paciencia, con mucho amor, para que entonces esa fuerza viva de ese Espíritu de Dios, no los espíritus malvados, no los demonios de Satanás, que no tienen autoridad de parte de Dios, más la que el demonio en su conquista con el mundo cuando nos hizo caer, puedan tener para causar una ilusión de que te están dando algo, de que estás consiguiendo lo que quieres, a cambio de perder el reino, de enfrentarte con Dios. Y seguramente de duras penas y castigos por reunirte con Satanás y sus perversos demonios. Nadie puede hacer nada si tú no tomas la decisión. Nadie puede hacer nada si tú hoy no decides. Nadie puede hacer nada si tú hoy no das el primer paso. Para comenzar a mirar a Dios, a creer a Dios y a vivir a la manera de Dios. Hermanos, un fuerte abrazo. Es dura la lucha, es fuerte, es terrible y no queremos creer y apagamos y no escuchamos y nuestro convencimiento es el perfecto, aunque no lo sea. No soy yo, ni es el sacerdote, ni es el obispo el que te lo va a mostrar. Busca a Cristo, clámale con fe, apártate de toda relación con el demonio y con sus perversos demonios, esos que andan sueltos. Renuncia a Satanás y a su perversidad, renuncia al demonio. Únete a Dios, acércate a Dios, no te va a decir que no, y clama de esa misericordia que cambia, que sana, que libera, que restaura y que transforma. Búscalo tú en tu inmenso deseo por salvar tu alma y la de los tuyos. Clamemos a Dios, que es amor, que es misericordia divina, y pidamos a Dios que nos ayude y que nos bendiga en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hermanos, medítalo, escúchalo una y otra vez y vamos a ablandar la dureza de nuestro corazón y pedirle a Dios un corazón bueno, noble y puro. Que así sea, hermanos. Bendiciones. Hasta una nueva oportunidad.